Bien, amados hermanos, Dios nos bendiga en esta mañana. Gracias damos al Señor por poder estar en este lugar, ¿no es cierto?, una vez más, para poder así aprender, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor en este día, en esta enseñanza que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos, hermano, a iniciar ya esta clase del día de hoy, la cual, hermanos, tiene por título Nuestra esperanza maravillosa en Dios. Y esta enseñanza está basada entonces en el capítulo 25 de Isaías, del versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 26. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es importante, hermanos, decir de que nosotros no debemos de subestimar lo que es el poder de la esperanza. Muchos hermanos, personajes de la Biblia y de la historia, han sido poderosos gracias, ¿no es cierto?, a la esperanza. Posiblemente algunos pusieron su esperanza en las circunstancias, otros pusieron su esperanza en los amigos, otros pusieron su esperanza en la familia, otros tal vez pusieron su esperanza en el dinero del banco, otros tal vez incluso pusieron su esperanza en ellos mismos. Pero sin embargo, la esperanza del cristiano no está en ninguna de estas cosas anteriores dichas, sino que la esperanza de todo cristiano está en el Dios Todopoderoso. Amén. En Él, hermano, en Él está nuestra esperanza. Aquí Isaías, el capítulo 25, del verso 1 en adelante, el cual donde está basada, hermano, nuestra clase del día de hoy. Esto, hermano, es un salmo de esperanza, un salmo de esperanza. Si nosotros, hermano, leemos el título del capítulo 25, dice: Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Entonces, es un salmo. Los salmos son cánticos, amén, son cánticos. Entonces, es un salmo, un cántico de esperanza basado en quién es Dios y en su promesa de un futuro reino escatológico. Esta esperanza, hermano, es el ancla de nuestra alma. Amén. Esta esperanza es el ancla de nuestra alma. Vamos a ir a la carta de Hebreos, capítulo 6. Verso 19. La palabra del Señor allí nos dice lo siguiente, Hebreos 6, 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, decía yo de que esa esperanza de la cual, hermano, aquí Isaías nos habla, es el ancla, hermano, de nuestra alma. Por lo tanto, la clase del día de hoy, la lección del día de hoy, vamos a examinar este salmo de Isaías, y vamos a descubrir que la esperanza trae consigo la paz y también trae consigo lo que es la seguridad de Dios. Amén. Vuelvo y repito, estamos en Isaías capítulo 25, ¿ya? Isaías 25, del verso 1 hasta el verso 4 del capítulo 26. Esos son los versículos que vamos, hermano, a estar analizando entonces en esta mañana. Entramos entonces en este primer punto, que es meditar en las maravillosas obras de Dios.
El profeta comienza y dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ahora, encontramos, hermano, aquí en este versículo, hermanos, de la palabra del Señor, el versículo 1 del capítulo 25, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Encontramos que Isaías comienza su salmo de alabanza con una declaración de quién es Dios. Ahí Isaías está declarando quién es Dios para él. Él dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Entonces, el término hebreo, hermano, para la palabra Señor son 4 letras del tetagrama, ¿no es cierto?, hebreo, o del tetagramatón, literalmente conocido, que son estas 4 letras, que es la Y, la H, la W y la H. Como decía, se conocen como el tetagramatón. Y aunque no se usa, hermano, por reverencia, estamos hablando del nombre de Dios, se traduce de diversa manera, como por ejemplo Jehová, Yahvé o Yahweh, como también hay algunos que le nombran. Es el nombre de Dios en el pacto como Él lo reveló a Moisés. Vamos al libro de Éxodo capítulo 3. Gloria sea al Señor. Éxodo capítulo 3. Verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. El Señor se dio a sí mismo el nombre personal: yo soy el que soy. De esto se deriva, ¿no es cierto?, en el hebreo, lo que dijimos anteriormente, la palabra Yahvé, o las letras, ¿no es cierto?, la Y, la H, la W y la H. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esencialmente, hermanos, Isaías aquí está diciendo: tú, el Dios de Israel, que guardas el pacto, eres mi Dios. El profeta proclama después y dice: te exaltaré. Exaltar al Señor significa ponerlo en alto, engrandecerlo. Eso significa exaltar. Te exaltaré. En otra palabra, pondré en alto tu nombre, engrandeceré tu nombre. Cuando nosotros, hermano, exaltamos a Dios en adoración, no lo podemos hacer más Dios de lo que ya Él es, porque eso es imposible. Amén. No podemos hacerlo a Él más Dios de lo que ya Él es. Lo que hacemos en realidad es ampliar nuestra visión personal sobre quién es Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando lo adoramos, cuando oramos, cuando estudiamos su palabra, como lo estamos haciendo en esta hora, hermanos, nuestra comprensión sobre quién es Él se hace mucho mayor.
se amplía nuestro conocimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aprendemos a conocer quién es nuestro Dios, al cual exaltamos y adoramos. ¿Recuerda usted a un varón en la Biblia llamado Job? ¿No es cierto que Job dice que él presentaba sacrificios a Jehová por si sus hijos habían pecado, si su familia, ¿no es cierto?, había pecado? Él presentaba sacrificio a Jehová. Lo tenía todo. Un día Satanás se presenta ante Dios. Dios lo autoriza para que toque todo lo que Job tiene, pero que no toque su vida. Entonces, en un día, hermano, Job lo pierde todo. Perdió su posición económica, perdió, hermano, su casa, perdió sus hijos, cayó una sarna, hermano, maligna en su cuerpo. Estuvo en esta situación, hermano, bastante tiempo, por no decir algunos años, en que Job estuvo en esta situación. Vivió un proceso largo, pero nosotros vamos al capítulo 42 de Job, que es el último capítulo. Encontramos que ahora Job, él dice lo siguiente: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Entonces Job tenía un conocimiento vago de quién era Dios. Tal vez había escuchado a su madre, a su padre, a algún familiar, como lo hacemos nosotros hoy, que nosotros como papá le enseñamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Le enseñamos el camino, le enseñamos quién es Dios, le hablamos de Dios, ¿no es cierto? Tratamos de encaminar, ¿no es cierto?, su vida hasta que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Pero tal vez muchos se quedan solamente en eso, pero no han conocido a profundidad quién es Dios. No han tenido, hermano, esa amplitud, no han ampliado ese conocimiento realmente, hermano, de quién es Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, exaltamos, cuando engrandecemos, hermano, a Dios, a Él no lo vamos a hacer más Dios de lo que ya es. Lo que hacemos, hermano, es ampliar nuestra visión personal sobre quién es realmente Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando le adoramos, cuando oramos, cuando estudiamos la Escritura, entonces nuestra comprensión sobre quién es Dios se hace mucho mayor en nosotros. Aprendemos a conocer realmente quién es el Dios que nosotros adoramos. Usted ve, hermanos, muchas personas hoy que hablan de Dios. Diosito aquí, Diosito allá. No dicen, no, si yo creo en Dios, pero solo de palabra, porque no han tenido una amplitud del conocimiento de quién es realmente Dios. Y eso pasa también dentro de la iglesia cristiana evangélica, de que hay muchos cristianos hoy sentados en las bancas, en las sillas, que no conocen aún quién es realmente Dios, porque vienen a los cultos, vienen a la iglesia como meros religiosos. Y muchos hoy tal vez han pasado años, pero aún no han tenido un encuentro personal con Dios. Tal vez han sentido sí su presencia, han sentido sus caricias, pero sentir las caricias, sentir la presencia va mucho más allá de tener un encuentro real con Dios. Porque cuando tenemos un encuentro con Dios, aprendemos a conocer su carácter, su justicia y quién es Dios para con nosotros. Tenemos una amplitud del conocimiento de quién es Él para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces, encontramos aquí que Isaías añade también que los consejos o los planes, hermanos, del Señor están establecidos sobre su fidelidad y sobre su verdad, porque Dios es veraz, en Él no hay mentira, y Dios es un Dios fiel. Su fidelidad, hermano, no se corroe como nuestra fidelidad. Nosotros somos infieles con Dios, vivimos fallándole, vivimos pecando, ¿no es cierto?, delante del Señor. Todos y cada uno, de otra manera, le fallamos a Dios, ¿no es cierto? Tal vez de pensamiento, tal vez de palabra,
tal vez dije algo que no debería decir y estamos fallando. Pensé algo de mi hermano o de mi hermana que no debería haberlo hecho, estoy fallando. ¿Me entiende? Entonces todos, aquí nadie, hermano, se salva. Todos, de alguna de otra manera, le fallamos a Dios. Y somos infieles con Él. Pero sin embargo, Dios es fiel con nosotros. Está la fidelidad de Dios y está, hermano, su verdad. En otras palabras, Dios siempre se distingue por su carácter. Un carácter que es manifestado por su fidelidad y su veracidad. Él nunca planificará nada que esté en desacuerdo con su perfecto carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías hace aquí un recuento de las bendiciones que el Señor había derramado sobre su pueblo. Y la primera es, el versículo 2 del capítulo 25, la primera es la destrucción de la ciudad. En aquellos tiempos las ciudades eran fortalezas amuralladas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos visto tal vez algún documental, ¿no es cierto?, del tiempo de Israel, ¿no es cierto?, de Jerusalén, de las ciudades, ¿no es cierto?, de Egipto o otras del Medio Oriente, ¿no es cierto?, que eran ciudades fortificadas, ¿no es cierto?, con muros grandes, altos, amplios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando estuve hace unos años atrás en Cartagena de Indias, en Colombia, Cartagena de Indias es conocida, hermano, en la parte turística como la ciudad amurallada. Y yo pude, hermano, ver y estar ahí in situ, hermano, y conocer esas tremendas murallas, yo creo que eran como del ancho de aquí de la iglesia, que tiene, hermanos, lo que es el casco antiguo de Cartagena de Indias. Y eso los españoles lo construyeron, esa ciudad amurallada, para defenderse de sus enemigos, de los piratas, de aquellos que venían, ¿no es cierto?, a hacer guerra contra ellos. Es más, dentro del mar, esto es algo curioso, hay murallas abajo del mar. Entonces, cuando venían los barcos enemigos, como no conocían que debajo del mar tenían murallas, estos barcos chocaban con esas murallas, anclaban allí y desde la ciudad fortificada, desde la ciudad amurallada, donde estaban los cañones puestos, los españoles atacaban a ese barco que había quedado encallado en medio del mar por esas murallas que estaban bajo del agua. ¿Cómo lo hicieron? Ni idea cómo pudieron colocar esas murallas en ese lugar. Hoy en día, cuando llega un barco al puerto de Cartagena, un cartagenense de ahí, de Bahía, tiene que salir en una lancha y guiar al barco que viene entrando a puerto para que no choque con esas murallas que están debajo del mar, porque ellos que habitan allí conocen por el lugar donde debe transitar el barco para que no choque con esas murallas que están debajo del mar. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor nos habla de que las ciudades eran fortalezas amuralladas, hermano, esto me llevó a recordar Cartagena de Indias cuando estuve ahí. Yo pude conocer, hermano, esas tremendas murallas, hermano, fortificadas, que eran verdaderas fortalezas que están hasta el día de hoy. Hoy, al pasado los años, el terreno ha ido subiendo. Usted se para aquí y puede ver la muralla tal vez como de este alto, pero eran mucho más altas cuando se construyeron. Porque pasado el tiempo, ¿no es cierto?, la arena, la tierra, todo se va acumulando y eso va subiendo y hace que la muralla se vea un poquito más baja. Pero esas murallas eran tremendamente de alta y eran tremendas fortalezas. Dentro de esa ciudad amurallada se encuentra lo que es hoy en día, ahí en Cartagena, ¿no es cierto?, como el casco antiguo, la ciudad antigua de Cartagena. Porque fuera de eso, hermano, hay edificios modernos estilo de Miami, Estados Unidos. Así son los edificios que hay, hermano, en ese lugar. Pero hablaba esto, hermano, porque nos dice aquí la palabra del Señor de que las ciudades eran fortalezas amuralladas y así eran en el tiempo antiguo. Construían, hermanos, verdaderas fortalezas. Y lo más probable, hermano, es que aquí se esté refiriendo a lo que es la civilización humana alejada de Dios. En términos del Nuevo Testamento diríamos nosotros el mundo, ¿no es cierto? Recordemos que cuando la palabra mundo está en la Biblia, tiene diferentes significados, dependiendo del contexto
en el cual, hermano, se esté hablando. ¿Ya? La palabra mundo se refiere al mundo en sí como la tierra, ¿no es cierto? Se refiere también al mundo, ¿no es cierto?, las personas que habitan en el mundo, al mundo como al sistema mundanal que rige el mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo, hermano, con su mejor despliegue de fuerza militar, ofrecerá muy poca resistencia al todopoderoso Señor Dios de los ejércitos. Llegará, hermanos, el día, hermano, en que el Señor destruirá a todos aquellos que se levanten, hermanos, contra Él. El profeta proclama y dice: te exaltaré, te exaltaré. Hermano, esto es como alabar, hermano, a Dios, darle gracia por sus maravillas, agradecido por todo lo que Él ha hecho, hermanos, por nosotros. El profeta adoraba a Dios por todo como Dios había sido, hermano, con Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías, hermano, hace un recuento de las bendiciones que el Señor había derramado sobre su pueblo. Decíamos, en la primera era la destrucción de esta ciudad amurallada. Eran fortalezas tremendas, hermanos, que habían allí, pero sin embargo, hermanos, el Señor, con su poder, no hay muro, por muy grande que sea, que se levante, en la cual Él no pueda derribar. ¿Se recuerda usted Israel, hermano, cuando llegó a Jericó? Jericó, hermano, tenía tremendas murallas. Israel no podía ingresar a la ciudad, pero sin embargo, hermanos, ellos dieron vuelta alrededor de la ciudad como Dios les mandó, y ahí, hermanos, Dios derramó su poder y destruyó, hermanos, estas tremendas fortalezas para que Israel pudiese tomar posesión de Jericó. Entonces, Isaías, hermano, observa que durante este tiempo Dios cuidará de los pobres también, cuidará de los necesitados. Dios se convierte en fortaleza también para los necesitados. De la misma manera que debilita a los poderosos opresores, fortalecerá ahora a los pueblos débiles y oprimidos, y se convertirá Dios para ellos en su fortaleza, como lo es para nosotros hoy. Dios para nosotros es nuestra fortaleza. Amén. ¿No es su fortaleza Dios? Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente nosotros nos podemos identificar con ambas imágenes. Tal vez usted mismo haya encontrado un refugio, hermano, de una terrible tormenta que rugía en el exterior, se ha sentido contento tal vez de haberlo hecho. Cuando este mundo perverso ruja contra la iglesia, tendremos usted y yo un refugio en Jesucristo. Amén. También tenemos alivio aunque el mundo, hermano, aumente su animosidad contra el cuerpo de Cristo, hermanos, sabemos que en Cristo tenemos nuestra esperanza. La persecución del mundo contra el pueblo de Dios podrá parecer una adversidad, hermanos, insoportable, pero podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar refugio, podemos encontrar alivio en medio de ella cuando recibimos nuestra fortaleza en Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Por eso que Jesucristo dijo, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 28, dijo a los creyentes: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aunque el enemigo, hermano, arremeta contra la iglesia, un día Dios detendrá esa persecución. Las malvadas maquinaciones de los que oprimen, de los que persiguen al pueblo de Dios, nunca superarán el soberano propósito que Dios tiene respecto a su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Amén. Y todos los sucesos futuros, hermanos, que han de venir, que ya se han puesto en movimiento, hermanos, en esta tierra. Nos bendiga el Señor. Amén. Punto 2. Alabe a Dios por su salvación. Del versículo 6 al 12.
Las bendiciones, hermanos, del reino para el pueblo de Dios. Durante o después, hermanos, de su regreso, Cristo preparará un gran banquete. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 6: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinados, de sustancias, tuétanos y de selectos vinos añejo. El Señor de los ejércitos será el anfitrión de este maravilloso banquete en su reino milenario. Aquí, hermano, estamos hablando de un suceso escatológico, futuro, de lo que va a suceder a futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Los pozos del vino serán filtrados para que el vino sea puro. Los gruesos tuétanos que habla son los alimentos mejores y más nutritivos. Este banquete para todos los redimidos de Dios, tanto judíos como gentiles, se celebrará en este monte, lo cual es una referencia aquí a Jerusalén. Los redimidos de todas las naciones llegarán a Jerusalén durante el reino de los 1000 años. Vamos al capítulo 2 de Isaías. Nos bendiga el Señor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas enrejadas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí, hermanos, vemos que Isaías predice una época en que se va a establecer el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Por eso le decía yo que aquí estamos hablando de un evento escatológico, futuro. Isaías ya está hablando, hermano, del futuro, cuando Cristo, hermano, venga con su iglesia. Amén. Y ponga, hermano, sus pies en la tierra. Eso nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál fue la primera venida de Cristo? Cuando Él nació, ¿no es cierto?, de María, llegó a este mundo. Fue su primera venida. Luego, ¿no es cierto?, en los eventos futuros y proféticos encontramos, hermano, el arrebatamiento de la iglesia, donde Jesucristo viene a buscar a su iglesia, pero no posa sus pies sobre la tierra, sino que en el aire dice que una nube de gloria lo sostiene. Creemos que es la misma nube de gloria que envolvió a Jesús a las afueras de Jerusalén, cuando Él fue, ¿no es cierto?, alzado nuevamente a los cielos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde Él le da las últimas directrices, ¿no es cierto?, a sus discípulos, donde Él dice que no se vayan de Jerusalén, se queden ahí porque vendrá el Consolador, y lo envuelve una nube de gloria y lo lleva nuevamente al cielo, al lugar que Él un día había dejado para venir a este mundo a cumplir el propósito del Padre. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesús desciende en esa nube de gloria, suena la trompeta, ¿no es cierto? 1 Tesalonicenses 4 habla y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que queden vivos para ese evento serán arrebatados con cuerpos glorificados, ¿no es cierto?, para recibir al Señor en el aire.
vienen las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Los 7 años de la boda del Cordero. Abajo lo que es la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio, 3 años y medio, 7 años. Luego, ¿no es cierto?, viene lo que es la segunda venida de Cristo, donde Él desciende ya con su iglesia y establece su reino milenial allá en Jerusalén. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces, cuando habla aquí de que será confirmado el monte de la casa de Jehová, Isaías está prediciendo a futuro una época en que se va a establecer el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Será suprimida toda iniquidad, toda maldad, toda injusticia. Recuerde de que allí el diablo será encerrado. Satanás será encerrado por 1000 años. Entonces dice que habrá paz en la tierra. La gente que esté en este mundo va a probar lo que es vivir en paz con Jesús. Luego de esos 1000 años, el diablo será suelto y saldrá como perro enjaulado, ¿no es cierto? Y comenzará a entrar a las mentes de las personas, y donde todo, ¿no es cierto?, se vuelca y se produce una guerra contra Jehová, ¿no es cierto?, la iglesia y su ejército. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces habla allí de que todas las naciones, judíos y gentiles, adorarán y servirán al Señor. Entonces, esta profecía, hermanos, de Isaías revela, hermanos, el propósito final de Dios para Israel y la especie humana. Se cumple en Jesucristo mismo, quien ejecuta el juicio y la justicia, ¿no es cierto?, en la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga nuestro Dios. Amén. Bien, Isaías capítulo 25 del 7 al 9 describe el golpe final contra la muerte. La palabra aquí cubierta y la palabra velo se podrían referir acá a la mortaja con que se cubrían los cadáveres. Estrechamente unida está la seguridad de que la muerte será destruida para siempre. Los críticos alegan que era demasiado temprano en la historia para que Isaías tuviera una esperanza así sobre la resurrección. Pero sin embargo el apóstol Pablo, hermanos, cita, si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 54, Pablo cita este versículo, hermano, cuando habla de la resurrección de los creyentes y también de la victoria definitiva de Jesucristo sobre la muerte. Y este fin de los lamentos y de la muerte será total en el estado eterno dentro, hermano, del cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Y cuando por fin la muerte, hermano, será destruida, dice que Dios enjugará las lágrimas de cada rostro. Allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá, hermanos, más lágrimas que derramar, porque ya vamos a estar para siempre con el Señor. En una eterna bendición, en una eterna adoración, en un eterno gozo con el Señor. Allá ya no va a existir la muerte será destruida, allá no va a haber enfermedades, porque estaremos en un cuerpo glorioso como el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, hermano, asociado con la muerte, serán olvidados. En su bondad Dios eliminará todo el sufrimiento que nos llegue durante esta vida. La última promesa mencionada aquí es la remoción de las críticas contra Israel en medio de las naciones. Israel, hermano, ha sido el blanco de persecución e incluso genocidio durante miles de años. Además, ha habido naciones que lo han odiado y lo siguen odiando hasta el día de hoy. Y lo han condenado, hermanos, al ostracismo a lo largo de la historia. Pero sin embargo, un día dice que Dios convertirá a este pueblo, como lo declara Deuteronomio 28:13, convertirá a este pueblo en la principal nación del mundo. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Amén.
Las promesas de Dios nos motivan a vivir conforme a su palabra. Amén. ¿Para qué? Para beneficiarnos del cumplimiento de su promesa, y se trata de un refuerzo positivo. Como todo padre, hermano, como toda mamá amoroso y amorosa, nuestro Padre Celestial, hermanos, prefiere que nos sintamos motivados por las promesas de bien que por las amenazas de juicio. Amén. Va a haber juicio, pero para aquellos hermanos que han sido desobedientes. Pero hay tremendas promesas de Dios para nuestra vida, y está, hermano, esta esperanza en Cristo para todos y cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos bendiga el Señor. Amén. Se dirá en aquel día: he aquí, este nuestro Dios. Está ahí con signo de exclamación. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Al llegar, hermano, esta última estrofa de este cántico, vemos, hermano, aquí la atención que se concentra en la persona de Dios. Y eso es lo que debemos hacer los seres humanos. El mundo será engañado por el anticristo, pero entonces el Cristo verdadero, el verdadero Mesías, el verdadero gobernante de este mundo vendrá, y su salvación va a ser vital para el hombre en aquel día. Los seres humanos, dice que nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y continúa el verso 10, dice: porque la mano del Señor se posará sobre este monte, pero Moab será pisoteado en su mismo sitio, como es pisoteada la paja en el estercolero. Ahora, nos preguntamos nosotros, ya estamos acercándonos al término de la clase, nos preguntamos por qué se mencionó aquí Moab. Francamente hablando, hermano, es difícil de entender. Cuando Moab estaba arriba, Dios estaba abajo. Y cuando Dios estaba arriba, Moab estaba abajo. Y en el reino, hermano, Moab estará abajo y Dios estará arriba. Recordemos, hermano, que mencionamos que Moab representa una forma de piedad, pero negaba el poder y la eficacia de esa piedad. Abatirá la fuerza de tus altos muros, la humillará y la echará abajo hasta el polvo. Todo el orgullo del hombre es abatido. Todo el orgullo del hombre es abatido. Y este es el periodo cuando los humildes, dice, heredarán la tierra. Como dijo el Señor en Mateo 5:5, a los humildes no les está yendo muy bien hoy. Pero llegará un día en que los humildes heredarán la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es importante, como dice el tercer y último punto de la clase, confiar en la fortaleza de Dios. ¿Cuánto confiamos en la fortaleza del Señor? En aquel día, hermano, el contexto de Isaías 24:25 apunta, hermano, al día del triunfo final del Mesías. Les recuerdo que Isaías está hablando de un tiempo futuro. Estamos hablando de un tiempo escatológico, del tiempo futuro. Entonces, hermanos, en aquel día, dice, habrá mucho canto lleno de gozo, tal y como este cántico que cantarán en tierra de Judá. Continúa diciendo: fuerte ciudad tenemos, desde que surgieron ciudades. Después de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, la humanidad nunca ha conocido una ciudad verdaderamente piadosa, la ciudad de Dios en la tierra. En aquel día todos conocerán la fuerza y la gloria de la ciudad de Dios. En el siglo V, la ciudad de Roma fue conquistada por tribus menos civilizadas, hermanos, del norte de Europa.
En el oeste el poderoso imperio romano ya no existía, por lo que muchos culparon la caída, hermano, de Roma al cristianismo, la nueva religión que ella había abrazado oficialmente en los últimos 100 años. En este tiempo de confusión, el más grande teólogo cristiano de la época escribió un libro titulado La ciudad de Dios, y en él trató de explicar cómo la caída del imperio romano occidental se relacionaba con el reino de Dios, e hizo ahí el contraste entre la ciudad del hombre, representada por Roma y el poderoso imperio romano, y la ciudad de Dios, ¿no es cierto?, que es el reino de Dios. Agustín señaló que aunque la caída de Roma fue trágica para la ciudad del hombre, en realidad solo adelantó la llegada de la ciudad de Dios. Hablando, hermano, en los términos de Agustín, ahora vemos que Isaías escribió sobre la ciudad de Dios cuando dijo: fuerte ciudad tenemos. La fuerte ciudad, hermano, es el reino de Dios. La ciudad del hombre es el sistema mundial. La ciudad del hombre es el sistema mundial y la fuerte ciudad es el reino de Dios. Que Dios nos bendiga. Nos ayude, hermano, nuestro Dios. Salvación puso Dios por muros y antemuro. La ciudad de Dios, de principio a fin, se trata, hermanos queridos, de salvación. Incluso los muros y los antemuros de la ciudad son salvación. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La ciudad de Dios, con toda su fuerza y salvación, es solo para la gente justa, que guarda, ¿no es cierto?, sus verdades. El mismo principio, la Nueva Jerusalén es una ciudad llena de la gloria de Dios, que excluye a los injustos. Es solo para los justos que han guardado la verdad de Dios. Entonces, debemos de hacer nosotros una distinción entre el reino del Mesías, el reinado milenial de Jesús, descrito aquí en Isaías capítulo 26, y la venida de la Nueva Jerusalén, que llega cuando esta tierra pasa. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2. Las ciudades son similares porque ambas son del Señor, pero vienen en diferentes momentos en el plan de Dios para las edades. Amén. El Señor es nuestra fuente, hermano, de fortaleza. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz. Esta es una maravillosa promesa, perfecta paz. Dios promete, hermano, que podamos tener perfecta paz, incluso ser guardados en lugar, dice, de perfecta paz. Que nos bendiga el Señor. En hebreo el término perfecta paz es en realidad shalom. Esto muestra cómo en hebreo la repetición comunica, hermano, una intensidad. No es solo shalom, es shalom, perfecta paz. Entienda, querido hermano, que es tu privilegio vivir dentro de las puertas, hermanos, dobles del amoroso cuidado de Dios. Él te dice: paz, paz. Si una garantía no es suficiente, la seguirá con una segunda y una tercera. Paz, paz. Algunos pueden tener esa perfecta paz, pero es fugaz, nunca se mantiene allí. Pero otros pueden mantenerse en paz, pero no es una perfecta paz. ¿Me entiende? Es la paz de lo impío, es la paz del sueño espiritual, la destrucción final. Pero hay una perfecta paz donde el Señor nos guardará en ella. Aquel dice: cuyo pensamiento en ti persevera. Este es el lugar de perfecta paz. La fuente de ella se fija sobre el Señor mismo. Entonces podemos ser guardados, si estamos en el Señor, en esa perfecta paz. Hoy la paz que tenemos no es una paz que dura. Dura hasta cuando, ¿no es cierto?, nos hacen pasar rabia. O tenemos una discusión, se nos fue la paz, ¿no es cierto? Se acabó la paz, se terminó. Pero, hermano, de la paz, de esta perfecta paz que nos habla Isaías, hermano, es una paz que no se acaba con nada.
una paz donde estamos guardados, nos mantenemos en esta perfecta paz. Es una cuestión de nuestro pensamiento. No se trata, hermano, de tanto de nuestro espíritu, de nuestra alma, ni de nuestro corazón. Es una cosa de nuestro pensamiento, de amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Como dice Mateo 22, 37, con toda nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Podemos, hermanos, tener la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16 y Filipenses 2:5. No debemos enfocar nuestra mente en cosas terrenales, sino enfocar nuestra mente en las cosas de arriba. Amén. En las cosas de arriba. La vida cristiana no es una vida irreflexiva de simplemente hacer o experimentar, sino que también se trata de pensar, y donde ponemos nuestro pensamiento es esencial en nuestro caminar con Dios. Amén. Para ser guardado en esta perfecta paz, nuestra mente debe perseverar. Debe perseverar. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ayude nuestro Dios. Amén. Que Dios, hermanos, tenga gloria, tenga honra. Para ser guardado en esta perfecta paz, nuestros pensamientos deben de permanecer y de perseverar en el Señor. Si nuestra mente persevera en nosotros mismos, en nuestros problemas, en los problemas de las personas, o en nuestra vida, o en cualquier cosa, no podemos tener esa perfecta paz. Este es el corazón que dice con el apóstol Pablo, a fin, dice, de conocer a Cristo. Filipenses 3:10, a fin de conocer a Cristo. Ahí en sus ataques espirituales contra nosotros, hermano, a Satanás le encanta poner, hermano, nuestras mentes en cualquier cosa, excepto en Cristo. Y la palabra dice que debemos de guardar nuestro corazón. Y no está hablando de este corazón, hermano, que bombea sangre en nuestro cuerpo. Está hablando de este corazón. Nuestra mente. De aquí salen, dice, los buenos, los malos pensamientos. Entonces, nuestra mente, hermano, tiene que estar perseverando en Cristo. Y entonces tendremos la perfecta paz. ¿Me está entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Debemos de fiarnos en el Señor, debemos de confiar en Él, debemos de ser sostenidos por el Señor, ser establecidos por el Señor. Es confiar en Él, ser sustentados por el Señor, en su fidelidad y en su verdad. Hay una batalla, hermanos, por la confianza en nuestra vida, y esa batalla comienza aquí, en nuestros pensamientos. Si confiamos en el Señor, se mostrará en nuestras acciones, pero comenzará primero aquí. Todo lo que nosotros hacemos pasa primero por nuestra mente. Todo lo planeamos aquí. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Dónde lo estamos procesando primero? ¿En la acción? En la mente. Y luego lo llevamos a la acción. Mañana me voy a levantar temprano, de ahí me voy a ir al banco, de ahí me voy a ir a hacer un trámite. Al otro día, ¿qué hacemos? Eso que lo llevamos aquí al corazón del hombre, a la mente, al día siguiente lo llevamos a la acción. Nos levantamos temprano, nos fuimos al banco y nos fuimos a hacer otros trámites que en el día anterior, la noche anterior, primero lo planificamos en nuestro pensamiento. Confiad en Jehová perpetuamente. Perpetuamente. Esto quiere decir para siempre. Debido a la promesa de Isaías 26:13, nos anima a confiar en Jehová perpetuamente. Y por lo tanto, a recibir las bendiciones de la promesa, perfecta paz. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Si el Señor nos llama a confiar completamente en Él con nuestro pensamiento, Él apela a nuestros pensamientos con una razón racional por la que debemos confiar en Él. ¿Por qué debemos confiar en Dios?
Aquí cierro la clase. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque Él es la fortaleza de los siglos. No es que el Señor tiene fortaleza, Él es la fortaleza. ¿Se entiende? No es que el Señor tenga fortaleza, Él es la fortaleza. Él es la fortaleza de los siglos. Nos bendiga el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos, en esta hora? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la esperanza del cristiano se basa en quién Dios es y en lo que Él ha hecho para con nosotros. En esta mañana, hermano, la clase nos ha llevado a reflexionar sobre la esperanza que tenemos en Dios y unirnos al himno de alabanza del profeta Isaías. Un reto muy claro para estos agitados días en que vivimos. Debemos disciplinar nuestra mente a fin de concentrarnos en el Señor. Esto incluye la oración, la meditación, la profundización en la palabra de Dios y una sublime adoración llena de reflexión. Recuerde que la esperanza del cristiano se basa en quién es Dios y lo que Él ha hecho con nosotros. Esto ha sido la clase, hermanos, del día de hoy. Nuestra maravillosa esperanza en Dios.